nosotros somos el grupo de química integrado por Ana Polanco, Paola Matos, Alicia Payano y su servidora Miranda Cuevas, y les estaremos hablando de los estados de la materia. Y estos son los temas a tratar. Bueno, yo soy Paola y les estaré hablando primero de la teoría cinético-molecular. La teoría cinético-molecular describe la naturaleza de las partículas y su comportamiento en los estados de la materia. También nos indica que las partículas están muy cerca una de las otras y poseen energía cinética. Según esta teoría, la materia está compuesta por partículas en constante movimiento y colisión. Las colisiones entre partículas son elásticas, lo que significa que no hay pérdida de energía cinética total durante las colisiones. La energía se puede transferir entre las partículas, pero la energía total del sistema se mantiene constante. La teoría explica que las propiedades macroscópicas de la materia, como la temperatura, la presión y el volumen, es importante saber que la temperatura de un sistema está relacionada con la energía cinética promedio de las partículas y a mayor temperatura, mayor será su energía. Yo les estaré hablando de las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares se refieren a las interacciones que existen entre las moléculas conforme a su naturaleza. Hay tres tipos que son las de Van der Waals, las del polo dipolo permanentes y el enlace hidro. Siguiente, pasen la diapositiva. Ok. Las fuerzas de enlace de hidrógeno eminente eh, se activan entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a un átomo electronegativo. Siguiente. Hablando de las propiedades generales de los líquidos, estas son que dos son las propiedades específicas de los líquidos, son la viscosidad y la volatilidad. La viscosidad es cuando un líquido al derramarse cae despacio como la miel, y los líquidos, otro dato es que no tienen forma propia, sino que su forma se ajusta al recipiente que los contiene. La tensión superficial hace que la superficie libre de un líquido se comporte como una fina membrana elástica muy débil y delgada que puede estirarse al aplicarse una pequeña fuerza e incluso puede llegar a romperse. Siguiente. Sigamos ahora con la estructura y propiedades del agua. El agua es una molécula compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, formando una estructura en forma de V, como pueden ver en la imagen de acá. Esta estructura confiere a las moléculas de agua la capacidad de formar enlaces de hidrógeno entre sí. Los enlaces de hidrógeno hacen que el agua sea líquida a temperatura ambiente con un punto de ebullición y punto de congelación relativamente altos. Además, el agua tiene una alta capacidad calorífica, lo que significa que puede absorber y liberar calor sin experimentar grandes cambios de temperatura. También están los cambios de fases de la materia. Estos son la estructura del diamante y los alótropos del carbono. El carbono es un elemento químico que puede formar diferentes estructuras cristalinas conocidas como alótropos. Los principales son el diamante, que es la forma más conocida y valiosa del carbono. En esta estructura, cada átomo de carbono está unido a otros cuatro átomos de carbono mediante enlaces covalentes muy fuertes, formando una red tridimensional. Esta estructura confiere el diamante su dureza extrema, alta conductividad térmica y ópticas brillantes. También tenemos el grafito que se encuentra en la naturaleza. Cada átomo de carbono está unido a otros tres átomos en un plano bidimensional, formando capas de estructura hexagonal. Estas capas están débilmente unidas entre sí, lo que permite que el grafito sea blando y pueda deslizarse fácilmente. También tenemos el fullerenos, que son estructuras en forma de jaula, y los nanotubos, que son como cilindros formados por láminas de grafito. Ok, yo les estaré hablando del diagrama de fase del agua y su interpretación. El diagrama de fase de agua, también conocido como diagrama de fase, muestra los diferentes estados en los que el agua puede existir según la temperatura y la presión. La interpretación de este
es que nos permite comprender cómo los cambios de temperatura y presión afectan el estado físico del agua. Por ejemplo, a medida que la temperatura disminuye bajo ciertas condiciones de presión, el agua puede solidificarse en hielo. Del mismo modo, al aumentar la temperatura, la presión en el agua líquida puede convertirse en vapor de agua gaseoso. Aquí un ejemplo sobre este. Ahora también les hablaré sobre los sólidos, su estructura cristalina. Los sólidos tienen una estructura cristalina, lo que significa que sus átomos, iones o moléculas están ordenados en un patrón regular y repetitivo en el espacio. Las partículas se organizan en una red tridimensional llamada red cristalina. La estructura cristalina de un sólido se puede describir en términos de su celda unitaria, que es la unidad básica que se repite en toda la red cristalina. Los tipos de cristales son los cristales sólidos, son muy comunes y conocidos, los cristales líquidos, que representan un orden parcial similar a los sólidos, pero con mayor movilidad de las partículas. Y cristales gaseosos, aunque no son comunes, utilizados en el término cristal para los gases, algunos gases pueden estructurar ordenadas en ciertas condiciones extremas de baja temperatura y alta presión. Yo soy Alicia y yo les voy a estar explicando las redes de Bravais. Estos son patrones geométricos tridimensionales que describen la posición de los átomos en un cristal. Esas redes son utilizadas para poder clasificar y describir los diferentes tipos de estructuras cristalinas que se pueden formar. Existen 14 tipos de redes de Bravais que se dividen en 7 sistemas cristalinos diferentes, como el cúbico, tetragonal, ortorróbico, robeódico, hexagonal, monoclínico y triclínico. Sólidos amorfos. Los sólidos amorfos. Como dice aquí, es un estado sólido de la materia y que no posee una estructura ordenada. O sea, esos sólidos carecen de una forma bien definida. Los sólidos amorfos son átomos que se distribuyen de una manera aleatoria y no forman un patrón periódico. Es decir, que esos resultan en propiedades físicas muy distintas de los sólidos cristalinos. Y algunos ejemplos comunes de estos sólidos amorfos son el vidrio, el plástico y ciertos polímeros. Siguiente. Aquí pueden ver una figura del sólido amorfo y ven cómo tiene características diferentes. Siguiente. Punto de fusión. El punto de fusión en química es la temperatura a la cual una sustancia cambia de un estado sólido a un estado líquido. Es una temperatura a la cual como ejerce una fuerza de cohesión entre una molécula o un átomo de la sustancia y estas se debilitan en lo suficiente como para permitir el movimiento y el flujo de estas partículas. Esta pasa por una disposición ordenada del estado sólido a una disposición más desordenada en el estado líquido. El punto de fusión es una propiedad característica de cada sustancia y puede utilizarse para poder identificar y clasificar compuestos. Esto tiene diferentes tipos y una manera diferente. Un ejemplo de este es el hielo, que se derrite pero no pierde su forma. Siguiente. Ahora los cambios de fase de la materia. Esos cambios se refieren a las transiciones que ocurren entre los diferentes estados físicos, sólido, líquido y gas. Esos cambios se producen debido a variaciones en la temperatura, presión, a las que se puede someter una sustancia. Y los principales cambios, como ven en la pantalla, es fusión, que es el cambio de fase a sólido a líquido, donde las partículas ganan suficiente energía para poder romper la fuerza de atracción y moverse con mayor libertad. La solidificación, que es el cambio de fase de líquido a sólido, donde la partícula pierde energía y se agrupan en una estructura ordenada. La vaporización es el cambio de fase de líquido a gas, donde la partícula adquiere suficiente energía para poder superar la fuerza de atracción y escapar de la fase gaseosa. Y la condensación, el cambio de fase de gas a líquido, la sublimación, el cambio de fase directo de sólido a gas, y la deposición, que es el cambio de fase directo a gas sólido, donde las partículas gaseosas pierden energía y se agrupan en una estructura sólida sin perder la fase líquida. Espero hayan entendido un poquito más de esa exposición. Eso es todo. Muchísimas gracias.